Quise empezar con esta cita de Rilke porque en un punto Citizen Kane trata sobre eso. La primera vez que vi la película no me pareció gran cosa. Me gustó, pero no entendí en ese momento por qué era considerada desde hace muchos años una de las 5 mejores películas de todos los tiempos. Para que se comprenda el porqué, es que comparto este video, basado a su vez en otro, que está disponible en la web, pero con locución en inglés. Valga esta aclaración como reconocimiento de coautoría. Veamos entonces por qué El Ciudadano o Citizen Kane, tal su título original, es una película clave en la historia del desarrollo del arte cinematográfico, porque, qué duda cabe, el cine es un arte y como todo arte es un lenguaje, y como todo lenguaje evoluciona. Cada tanto aparecen realizadores que, con sus películas, hacen que ese lenguaje pegue un salto significativo hacia adelante. Griffith, Kudowkin, Eisenstein, Porter, Lang, películas que han marcado la historia del cine, como Intolerancia, El asalto de un tren, El acorazado Potemkin, Metrópolis, entre muchas otras. El Ciudadano fue una de ellas. Sus ideas fueron novedosas, renovaron la semiótica cinematográfica, aunque ahora, 80 años después, es difícil de mencionar sus aportes, porque esos avances ya son lugares comunes y han sido utilizados una y mil veces por los que la sucedieron. Lo que fue innovador ya a esta altura es parte habitual de la industria, o sea, se ha invisibilizado. Ha sido tantas veces imitada, citada, que se encuentra en el cono de sombras que proyecta su propia grandeza. Algunas de las ideas que proporcionó el film que nos ocupa fueron, por ejemplo, el uso de la profundidad de campo, las tomas desde ángulos muy bajos, los giros múltiples de guión, entre otros que analizaremos. Orson Welles y su director de fotografía, Gregg Toland, sentaron un hito en la forma de narrar el cine. Profundidad de campo. Hasta ese momento, los directores usaban diferentes lentes para acentuar determinadas imágenes en diferentes tomas o planos. Veamos, tomando como ejemplo un fotograma de la película, lo que es profundidad de campo. El ciudadano trabajaba toda la escena en el mismo foco, con la misma profundidad de campo, sin diferenciar primero, segundo o tercer plano. Esto se logra a través de una apertura focal de la cámara más pequeña que la habitualmente utilizada, compensándola sabiamente con una iluminación adecuada. A más pequeña la apertura del diafragma, más se amplía la profundidad de campo. En esta escena, mientras en el primer plano la madre del niño Kane firma los papeles para dar en custodia al señor Thatcher, en el segundo plano vemos al padre discutiendo la decisión, mientras que en el tercer plano el niño juega inocentemente en la nieve sin saber que en ese momento se está decidiendo su futuro. En otras películas, la escena hubiera sido narrada con diferentes tomas o utilizando diferentes lentes, pero en El Ciudadano todo se integra formando un solo y poderoso conjunto narrativo. Este recurso técnico le dio a los sucesivos directores nuevas ideas de cómo narrar varias situaciones al mismo tiempo en el mismo cuadro. Este recurso ha sido utilizado repetidamente con el correr de los años hasta nuestros días. Otro recurso es
el de la cámara flotante, que le da al espectador la sensación de volar sobre la escena, pasando de un punto a otro como si fuera un observador omnipresente. Esta técnica no es nueva, pero Welles la mejora y explota a límites nunca antes usados. Miremos cómo presentan a Susan, la segunda esposa de Kane, una cantante de un bar llamado El Rancho. La cámara muestra primero el rostro iluminado del cartel, luego atraviesa el cartel luminoso hasta llegar al techo de vidrio del local para atravesarlos para mostrarnos finalmente a Susan. En 30 segundos nos dice quién es el personaje, qué hace y dónde se encuentra. Lo mismo sucede en este traveling alejándose que muestra a Kane niño aislado en su mundo mientras sus padres firman el contrato que lo llevará lejos de su casa. A la inversa, con un traveling hacia adelante, mostrando cuando Kane recupera el control de su vida. Como vemos, la cámara acompaña con su desplazamiento la situación narrada. Estos tipos de resoluciones van a ser tomados, entre otros, posteriormente por Alfred Hitchcock y por David Fincher, aunque debemos decir que nunca más se utilizaron en el cine todas estas técnicas simultáneamente. El uso del claroscuro es una herencia tomada del cine expresionista alemán y posteriormente tendrá una marcada influencia en el cine noir o cine negro, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en Argentina también, debemos decirlo. Uso de tomas con ángulos bajos. Este recurso, llamada cámara contrapicada, ya había sido utilizada en La diligencia de John Ford, pero lo que hace Welles es utilizarlo como recurso para mostrar poder o sometimiento u otros estados emocionales de los personajes. Planos detalles. Welles utiliza los planos detalles para aislar o amplificar la expresión de los personajes. A través del montaje, condensa en segundos largos periodos de tiempo, mientras que con el uso de transiciones y barridos puede pasar de una acción a otra sin interrumpir el flujo narrativo o la tensión dramática. También usa la sobreimpresión para mostrar estados emocionales subjetivos. Cada pequeño truco, cada movimiento de cámara o uso de la luz no está jamás en función decorativo, sino para describir personajes, situaciones o emociones. De todas maneras, todo hubiera sido inútil si no hubiera habido una historia que mereciera ser contada, acompañada por un guión adecuado. La historia, efectivamente, es contada en forma ambivalente. Por un lado, tenemos un hombre extremadamente rico y poderoso. Por el otro, es la historia de su sombría fracaso. Es la historia de cómo un idealista, defensor de los débiles y los vulnerables, comprometido con sus ideales, la vida lo va transformando. También es la historia de amor y amistad en la vida de un gran hombre que, sin embargo, termina sus días sin ellos. La historia nos va llevando por diferentes situaciones no lineales, una suerte de laberinto, una nueva forma para la época no lineal de narrar. Después de la muerte de un magnate periodístico, un grupo de reporteros busca el significado de su última palabra antes de morir, Rosewood. A partir de allí, el film nos lleva a un laberinto de situaciones y puntos de vista en diferentes miradas, muchas veces contradictorias, de diferentes personajes muy allegados a él. La primera imagen que tenemos después de escuchar la palabra clave es la sobreimpresión de la nieve e inmediatamente un raconto a través de los periódicos de lo que se narrará en la hora 45 restantes de la película.
explican de cómo un joven idealista, a través de circunstancias por él incontrolables, relacionadas con la ambición de poder, lo transforman en un adulto hastiado de la vida. Esta transformación es narrada a través de diferentes flashbacks de las 5 personas más cercanas a él, en una suerte de rompecabezas que van describiendo su vida. Este rompecabezas conforma un hilo narrativo zigzagueante nunca antes utilizado en el cine y que sorprendió a críticos y espectadores de la época acostumbrados a narrativas lineales. Esta forma narrativa facilitó el camino de otros films como Rashomon de Akira Kurosawa, el año pasado en Marien Man de Alain Resnais o Memento de Christopher Nolan, todas narraciones que obligan al espectador a tomar esos fragmentos narrativos y rearmarlos de la manera que tenga sentido para ellos. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Finalmente, la cámara se abre sobre el laberinto de objetos que significan la vida de Kane, revelándole a la audiencia y solo a ella el verdadero sentido de esa palabra, el nombre del trineo con el que jugaba en su niñez. Rosewood es una metáfora de la niñez perdida, el anhelo de una época anterior al momento en que la vida lo empujó hacia la grandeza y la soledad. A la edad de 25 años, Wells creó una de las películas más influyentes y celebradas del cine. Es posible que haya tenido los mismos sentimientos que su personaje. A modo de cierre, vamos a escuchar el aria compuesta por Bernard Herrmann, el mismo que compuso la música de Psicosis, que tan horriblemente canta Susan en la película, pero esta vez bien cantada por la gran Kirita Kenawa. Mientras tanto, repasaremos algunos datos interesantes sobre esta película. It